Buenos días, licenciada Sonia Marisol, compañeros del curso de Teoría Pedagógica de nivel medio. El día de hoy nosotros como grupo número 1 vamos a exponer el tema número 1 de la unidad número 2. Somos de la carrera de PEMITAE fin de semana del cuarto ciclo de la sección B. Vamos a presentarnos para luego iniciar ya con lo que es la exposición. Mi nombre es Byron Luciano Tunches Valiente, mi número de carnet es 2003-40-86. Buen día, mi nombre es Mildred Carolina Carlos Molí y mi número de carnet es 2018-45-87. Buen día, mi nombre es Elsie Johanna García Soc, mi carnet es 2018-45-845. Buen día, soy Jenny Manuela Yusuy, número de carnet 2018-45-308. Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Silvia Corina Vázquez, mi número de carnet 2018-45-045. Buen día, compañero. Mi nombre es Carlos Ismael Velázquez Amar. Mi número de carnet 2016-463-47. Muy bien, para dar inicio a este tema de exposición, vamos a hablar, como les decíamos anteriormente, nuestro tema es el tema número 1 de la unidad 2, somos el grupo número 1, y vamos a hablar acerca del análisis de los 70 años del gobierno del doctor Mariano Gálvez, pero además también vamos a hablar del inicio de la obligatoriedad de la educación en Guatemala. Todo esto se dio post la época colonial, o mejor dicho, después de la época colonial y antes de lo que fuera o dentro de lo que fueron los inicios de la independencia. Entonces, el primer título que viene acá a colación es el nivel educativo en Guatemala hacia finales de la época colonial y el legado que deja a principios de la época independiente. Para ello, nosotros vamos a desglosarlo en primer lugar en los objetivos de la educación, los cuales eran encaminados exclusivamente para esa minoría dominante, representada por los encomendadores o encomendaderos y la aristocracia y el clero, es decir, que los ricos que venían acá a colonizar los países de América y la gente pudiente y sobre todo la iglesia, que en ese tiempo estaba representada por la iglesia católica, eran a quienes la educación iba directamente dirigida, valga la redundancia. Pero también nosotros podemos ver una contraparte que se suscita en esa misma época, más o menos en el siglo XVII, y esta equilibración se da en el caso de la persona llamada hermano Pedro de Betancourt, ya que esta persona crea ciertas órdenes como la de los hermanos betlemitas, y el propósito de esta orden era acerca del alivio de los enfermos en primer lugar, pero también iba inmiscuida la enseñanza que era dirigida a los niños pobres. El contenido educativo que utilizaba el hermano Pedro se limitaba al catecismo de la Iglesia Católica. Sin embargo, también dentro de ello él lograba meter lo que eran las primeras letras y los cálculos rudimentarios, es decir, él a través de la enseñanza, básicamente y principalmente el catecismo, luego iba implementando el conocimiento y la enseñanza de los números, de la suma, de la resta, de la multiplicación y la división, pero era una enseñanza que él básicamente en su buen corazón encaminaba hacia los pobres. Bueno, vamos a hablar acerca también de los primeros movimientos relativos a la educación en Guatemala. Cuando se habla de los primeros movimientos que se refieren a la educación en Guatemala en la época independentista o a inicios de ella, no cabe dejar a un lado el nombre de Cayetano Francos y Monroy, ya que él fue el que empezó a efectuar movimientos con intereses reales hacia la creación y el establecimiento de instituciones y de movimientos educativos, es decir, que él empezó a buscar los medios y las formas de crear establecimientos, de crear instituciones educativas que permitieran llegar hacia más personas. También cabe mencionar que él funda las primeras escuelas en letras, es decir, que él se encarga de crear
a través de los movimientos que realizan, las primeras escuelas que enseñaban letras. Estas fueron las de San José de Calasanz y la de San Casiano. También este personaje abre las puertas de un nuevo colegio, el que se llamaba San José de los Infantes, y a través del dinero él contribuye para levantar económicamente edificios del colegio tridentino. Es decir, que este personaje llamado Cayetano Franco Monroy fue muy fundamental para el inicio de la educación. Entonces, a continuación, sigue otro compañero. Siguiendo con el tema, yo les voy a hablar sobre lo que es el perfil político y gobierno de Mariano Gálvez. Dice que el doctor Mariano Gálvez luchó para que se dieran cambios en la educación pública. Él recibió lo que es la Arquitectura Nacional y fue delegada a Mariano Gálvez en 1831. La dueña de los edificios escolares que albergan a los estudiantes guatemaltecos, las difíciles y precarias condiciones materiales del país y consiguientes limitaciones del precario sistema educativo. Se ordenó a la migración de una escuela de mineralogía, la creación de museos nacionales y se crean escuelas para niñas que se enseñaban a leer y escribir. Contar los principios básicos de las labores de la mujer de la época. También se encargó sobre lo que es la Academia de Estudios que sustituyó a la Universidad San Carlos. El doctor Mariano Gálvez, en lo que concierne a la educación Gálvez, se preocupó bastante a recaudar los sistemas educativos de Guatemala. Cuando asume como jefe de Estado, se promulgó la primera ley de educación en donde señala la educación que debe ser pública, uniforme, gratuita, obligatoria y laica. Durante el gobierno del doctor Mariano Gálvez se promovió la educación gratuita y se amplió la enseñanza primaria, las cuales iniciaron con las materias siguientes: ejercicios de lectura, escritura, reglas, elementos de aritmética, elementos de religión y moral, catecismo político. Fuera de la capital no habrá por ahora sino una escuela de hombres en la cabecera de cada uno de los 3 departamentos y una más de mujeres en las 4 que son cabeceras como títulos. Cuidado. También dice que Barrundia creó un periodo en el cual se dedicó a contemplar o a destruir a Gálvez. Él también en el año de 1838 su posición era insostenible, ya que la economía en Guatemala era paralizada por la poca seguridad en los caminos. Mariano Gálvez era amplicista, político notable y jurisconsulto de gran inteligencia. Lo persiguieron obligándolo a salir de noche oscura, huyendo el 2 de febrero de 1838. El método lancasteriano dice que se originó, influyó en 1747 en Francia, en la escuela de Port Royal, por donde más se originó fue a finales del siglo XVII. Esa fue la primera parte. La segunda parte fue en el siglo XIX, en muchos países de Europa y América. Lo que quiere decir este método que el profesor utilizaba, que un método que caracterizaba la enseñanza, que capacitaba a niños sobresalientes en las materias para enseñar a los demás. De esta misma manera podrían dar educación a todos. Entonces, la explicación es que el maestro enseñaba a 2 alumnos sobresalientes en las materias y con esto le podía enseñar a los demás niños para que la educación llegara a un nivel más avanzado y podrían enseñar a todos los que podían querer ejercer la educación. Pero sus ideas acerca de la educación se encuentran plasmadas en las bases para el reglamento de la instrucción pública, en la serie de leyes y reglamentos que completan estas bases.
También dice, se ordenó la creación de una escuela de menores, la creación del Museo Nacional, la Escuela de Niñas, de la primera Escuela Normal de Profesores. Finalmente se fundó la Academia Nacional de Ciencias. Las 10 becas favorecieron a 5 niños ladinos y a 5 niños indígenas, llamadas becas Guadalupe. El sistema de Cristaliano fue de suma relevancia por las características del método de su enseñanza. Y como no existía gran número de maestros, se capacitaba y orientaba a niños sobresalientes para enseñar al resto del grupo, ya que era en gran cantidad de alumnos y esto reducía y podían dar educación a todos. Entonces, este método también dice que pudo traer la instrucción que recibía el monitor y que era leer. Y el segundo era asegurar el orden, promover el estudio, que era el sistema de premios y castigos. Lo que quiere decir esto es que daba la instrucción a los niños de poder leer, y lo demás, si un niño no hacía caso, entonces le daban castigos, y al niño que se portaba bien, entonces le daban premios. Dice, el método que finalmente se conoce popularmente como los métodos de Lancasteriano y método Well, desde su nombre de sus creadores, de los señores educadores José Lankers y Anders Well, quienes efectuaron diversos esfuerzos para perfeccionar el sistema de monitores. Aparentemente ambos no se conocieron entre sí, ya que Well nació en Escocia en 1953 y fue uno de los iniciadores y propulsores de este método. Y él era ministro de la Iglesia Anglicana y tenía encargo de la dirección de un asilo de niños huérfanos en la ciudad de Mazla, Indostán. Se utilizó una nueva técnica pedagógica por los alumnos más avanzados que enseñaban a sus compañeros. Un solo maestro podía enseñar hasta 200, hasta 1000 niños, con la que baja el costo de la educación. Esto quiere decir que este método enseñaba a los niños y que un maestro podía enseñar de 200 hasta 1000 niños para que todos pues, tuvieran una educación. Gracias. Yo voy a continuar con la definición de características, divisas de mérito y castigo. Nos dice que ellos, pues, por lo regular, siempre calificaban a los niños con una X o con un chiquecito en el método de Lancaster. El horario de mayor parte de la escuela era en jornada de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Entonces, por regular, tienen 7 horas de clases. Las reformas educativas en el país. Muy bien, nos dice que el doctor fue electo en 1831, el doctor Gálvez, que él le dejaron todo el cargo a él, le promulgaron, él promulgó la primera ley de educación, que por lo regular, pues, esta ley fue muy importante y fundamental en esos tiempos, ¿verdad? Porque fue una ley donde él pronunció que la educación tiene que ser pública, uniforme y obligatoria y sobre todo laica. ¿Por qué laica? Porque en los tiempos de él existía lo que es el clero. El clero nos quiere decir que es en forma global todas las personas pues, que existían en una iglesia católica. Entonces aquí él nos dice que la educación tiene que ser una educación gratuita y obligatoria y sobre todo laica. ¿Qué nos quiere decir laica? Laica nos quiere decir que es todo fuera de lo religioso, de lo católico. Nos dice también y las transformaciones educativas realizadas del sistema educativo, implementación del sistema lancasteriano. Nos dice, este sistema nos quiere decir que
ahora no es normal que la educación ahora como se da ahora, que es del maestro al alumno, sino que el sistema oral castellano nos quiere decir es que siempre en la clase de ellos existía un alumno que era un poquito más intelectual en su forma de estudiar. Entonces ellos tomaban a este alumno y lo reforzaban un poquito más, y recibía el nombre de monitor, o era para ellos un auxiliar para la educación. Aportes: implementación de becas, incentivos para estudiantes y maestros. ¿Qué nos quiere decir eso? La compañera anteriormente mencionó sobre una beca Guadalupe. Nos dice le proporciona el 75% al estudiante. Sí, con esto, ese 75% él lo distribuyó a diferentes departamentos, y solo un 5% a personas indígenas. Métodos educativos empleados. Métodos lancastellanos, como voy a decir aquí, lancastellano viene del nombre de Joseph Lancaster, que fue un fundador y un maestro en la educación, ¿verdad? Él, y juntamente con Andrés Bell, fueron fundadores que ellos impulsaron y dieron importancia a los monitores. Monitores son las personas que ellos pues empleaban, ¿verdad?, como auxiliares para que los ayudaran. Ellos dieron clases en 95 escuelas y educaron a más de 300,000 niños. Y esto fue el método lancastriano, que ya ahora casi no se da. También podemos mencionar aquí los logros: respeto a la ley y garantías individuales, libertad de prensa y emisión de pensamiento. Creación de una escuela de mineralogía. Luchó por la enseñanza que la enseñanza fuera laica, y que la enseñanza fuera imaginada, fuera de lo religioso o de lo católico. Fundador de una biblioteca, dice, fundador del Museo Nacional, fundador de la Academia de Estudios. Dice que en el tiempo de él, la universidad pues cerró, entonces él tuvo bien a abrir una academia de estudios adecuados a la población. Organizó el funcionamiento de las municipalidades. Fundación de escuelas de arte, música y dibujo, biblioteca, museos. Él pudo pues aperturar varios centros para que las personas pudieran estudiar música, dibujo, bibliotecas y entre otros, ¿verdad? También introducción a la primera imprenta litográfica y diseño de una política indígena. Le voy a dar seguimiento al tema sobre las reformas educativas. Las reformas educativas, según el doctor Mariano Gálvez, planteaban la búsqueda de un futuro mejor, de una sociedad pluricultural, sociolingüístico y entre otros. Los primeros movimientos que hizo fue porque vio la necesidad más en los pueblos indígenas, que necesitaban una educación. Entonces comenzó, después de ver esas necesidades, dio inicio a la gran tarea de su liberación. Entonces implementó becas, implementación de planes de estudios a la población, esto con ayuda o de acuerdo con el doctor Carlos Orellana en su obra La historia de la educación. La educación se dividió en 3 partes o en 3 segmentos. Aquí está la división. Dice que la primera instrucción, segunda instrucción y tercera instrucción.
La primera instrucción para varones, la primera parte dice ejercicios de lectura, ejercicios de escritura, reglas, elementos de la aritmética, elementos de religión, catecismo político. La segunda parte está añadir principios de idiomas nacionales, complementar la aritmética, elementos resumidos de geometría, nociones de geometría e historia sagrada y profana, principios de dibujo. Niñas, se les enseña a leer, escribir y contar elementos de religión y moral. A las adultas, en cambio, se les instruía en las labores propias del sexo. Entonces, el objetivo del doctor Mariano Gálvez fue un mejor futuro para la sociedad, especialmente para el pueblo indígena. La segunda instrucción consiste en 12 cátedras. La primera de lengua, primera de geografía y cronología, primera de historia eclesiástica y profana, primera de teoría y bellas artes, primera de elementos de aritmética, álgebra y geometría, primera de matemáticas puras superiores, primera de lógica y metafísica, primera de oral y derecho natural, primero de derecho público y constitucional, primera de economía política, primera de estadística. Y la tercera consiste en la Academia de Estudios, donde está dividido entre 3 partes. Está la teología, la medicina y la jurisprudencia. La teología tenemos las instituciones dogmáticas, morales, escritura, fundamentos de religión. En la medicina tenemos la anatomía, medicina, cirugía, y la jurisprudencia está instituciones canónicas, instituciones civiles, prácticas canónicas, instituciones civiles y práctica forense. Le dejo el espacio a mi compañero. En efecto, pues ahorita podemos ya ver todas las diapositivas que ya se pudieron explicar. Ahora bien, voy a ir a hablar ya respecto a la implementación de becas e incentivos. Podríamos quitar ya las diapositivas, porque ahorita les voy a hablar en cuanto a la implementación que hubo de becas e incentivos para estudiantes y maestros distinguidos. Aquí pues ya los compañeros ya pudieron hablar en cuanto a lo que el doctor Mariano Gálvez implementó en cuanto a educación y todo. Me llama la atención mucho ver esto, que él le da prioridad mucho a la educación. De manera que el doctor Mariano Gálvez buscaba en sí motivar a los estudiantes, y no solo a los estudiantes, sino también a los maestros. Entonces él en ese momento pensó que lo bueno que podía hacer era premiarlos. ¿Cómo los premió él? A través de becas e incentivos. Incentivos eran aquellas medallas de oro, plata, bronce, que eran para primero, segundo y tercer lugar. En cuanto a estas propuestas que él tenía para los estudiantes y para los maestros, eran buenas las intenciones que Gálvez tenía para ambos. Pero, ¿qué sucedió? Que no siempre se cumplió con lo propuesto. No hubo aquello de que siguieran, que le dieran seguimiento a los premios, a todas las intenciones que Gálvez tenía para los estudiantes, para los alumnos. No se cumplió en su totalidad. Me imagino que en el principio, cuando él dio esa propuesta, pues se ha de haber cumplido en el comienzo, pero después como que se fue dejando, porque
después ya no se cumplió. ¿Y qué pasó? Que hubo quejas después de maestros y de estudiantes que no había eso, ya el incumplimiento de estas intenciones ya estaba, ya no se cumplía. También se implementó un programa diseñado para asegurar la educación para todos. Para todos. ¿Qué pasó? ¿Cómo consistía? Esto consistía en que los niños que no podían asistir a la escuela podían ser separados de sus padres y encomendar a estos niños a personas que sí pudiesen estar como protectores para ellos, para que ellos le proporcionaran educación. A la larga este programa no fue de gran ayuda, porque el aprovechamiento de los protectores hacia los niños de escasos recursos fue grande, que no se tuvo que limitar este programa porque ya no se pudo por esta falta de que había pues en ellos, que se aprovechaban ya, porque como ellos ya los tenían a su mando, pues entonces ellos ya podían hacer lo que quieran con estos niños. Entonces, razón por la cual se tuvo que anular este programa. Aparte de eso, también está que los intensivos y becas se tienen informes que también no se cumplían al 100%. Se tienen informes también de salarios de maestros que en algunos casos no se cumplían con el sueldo que tenían que recibir ellos puntualmente, así como lo tienen que recibir, ¿verdad? Que mensual su sueldo no se cumplía. Y también tal es el caso, dice, de José Antonio Paniagua. Él era un maestro de la escuela de la Asunción Mita en el año 1834. Él expuso en ese año ante el jefe de Estado, que estaba en ese año, dice que durante año y medio él había servido como maestro. Pero ¿qué sucedió? Que no le había sido cancelado su sueldo desde año y medio. Entonces, razón por la cual él vino al jefe de Estado a decir esto pues ya públicamente. Podemos ver este asunto, este grave problema que no solo se dio en ese año, imagínense, fue en el año 1834. Hasta nuestros días todavía podemos ver esa situación que no se ha podido resolver, porque hemos visto que los maestros no han sido totalmente, en su mayoría nunca han recibido puntualmente su sueldo. Entonces, pues esto ha sido todo, licenciada y compañeros, sobre el tema. Y pues ahora llamo a todos mis compañeros para que podamos venir todos aquí y que pues nos volvamos a presentar y que podamos despedirnos juntamente todos. Muy bien, les agradecemos su atención. Si algún día los compañeros logran ver este video, para nosotros es un gusto. No podemos solucionar dudas porque no están presenciando, pero bueno, fue un gusto poder estar acá. Byron Tuchis para servirles. Miguel Vázquez. Miguel Valente. Miguel Manuela. Elsie Johanna. Carlos Ismael Velázquez. Gracias. Corte. Gracias. Aquí va.